historia norteamericana 2 meses de campaña electoral como los que hemos visto. Primero Trump de candidato condenado por la justicia, luego el presidente Biden y su desastroso debate televisivo. Después Trump sobrevive a un intento de asesinato. Cuando no nos reponíamos de lo anterior, Joe Biden retira su candidatura y le entrega a la vicepresidenta Kamala Harris su apoyo. Hoy le habló al país, replanteó lo que dice es un dilema moral, que la democracia y la calidad de la convivencia en ella está en riesgo y que por eso decidió abandonar la carrera presidencial, para la cual dice su vicepresidenta está más que capacitada, aunque en esta breve alocución no nos dijo por qué. Y sí trató de definir su legado. Pero la pregunta central es si el destino ya está echado. Todos los ojos puestos en los 4 o 6 estados bisagra que podrían ir para cualquiera. Ya sabemos que Trump apuntará a temas como inmigración para atacar a Kamala Harris y que ella recordará su pasado como fiscal para destacar que el expresidente es un convicto. Hay mucho en juego en un país donde la Corte Suprema además ya ha dado inmunidad parcial a los mandatarios, donde la polarización campea y donde está en disputa la Cámara de Representantes, parte del Senado y el futuro de ambos partidos. Una dupla de perfil ideológico similar, Trump y su compañero de fórmula Vance, y otra que aún no conocemos pero que debería apuntar a ser un complemento de Harris. ¿Hacer América grande de nuevo o no volver atrás? ¿Qué lema, el republicano o el demócrata, se impondrá? ¿Qué se juega en este país y por lo tanto el mundo? Comienza Conexión Global Prime. La actualización, lo más importante de las últimas jornadas en esta carrera presidencial, en la nota de Gabriel Parra. My fellow Americans, I'm speaking to you tonight from behind the Resolute desk in the Oval Office. Tuvo que pasar más de una semana para escuchar una declaración de Joe Biden frente a las cámaras, pero esta vez la razón era de peso. En cadena nacional, el mandatario anunciaba sus razones para bajar su candidatura a la reelección. En las últimas semanas entendí que debo unir a mi partido en este esfuerzo crítico, así que decidí que lo mejor era pasar la antorcha a las nuevas generaciones. Llegará el momento de las nuevas voces, voces frescas y jóvenes, y ese momento es ahora. Fue casi un mes de presiones para que Joe Biden dejara sus pretensiones presidenciales luego del desempeño demostrado en el debate de CNN el pasado 27 de junio. Eso, sumado a las críticas por su salud mental y el diagnóstico de COVID, provocó que tomara una decisión clave en esta carrera por la Casa Blanca. Aprovechó de aclarar que no renunciará a la presidencia, pero antes de bajar su candidatura, hizo su último acto como principal referente del Partido Demócrata y llamó a sus adherentes y aliados a apoyar a Kamala Harris en la disputa con Donald Trump, un llamado que reiteró este miércoles en la cadena. En solo unos meses, los estadounidenses deberán elegir el futuro del país. Yo ya hice mi elección. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris. Tiene experiencia, es dura, es capaz. Fue una excelente compañera y será una gran líder para este país. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Y es que la carrera presidencial en Estados Unidos inició un nuevo capítulo bajo la figura de Kamala Harris. Si bien aún no ha sido oficializada como candidata demócrata, ya aseguró los respaldos necesarios para lograrlo en la Convención Nacional. Un respaldo que le ha valido para fijar lo que de ahora en adelante será su sello de campaña. Cuando era presidente, Donald Trump eligió personalmente a 3 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos porque tenía la intención de que anularan el caso Roe versus Wade, y tal como él pretendía, lo hicieron. Bueno, déjenme decirles algo. Cuando sea presidente de los Estados Unidos y cuando el Congreso apruebe una ley para restaurar esas libertades, la promulgaré. Pero el trabajo para Kamala Harris es cuesta arriba, considerando que las encuestas no la posicionan como una figura popular cuando se le compara con Donald Trump. La última encuesta de Reuters la ubica con 42% de la intención de voto, 2 puntos por detrás de Trump, situación similar a la consulta de CNN que la ubica 3 puntos por debajo del republicano. Sin embargo, las proyecciones han ido mejorando en favor de la vicepresidenta, quien además recaudó más de $80 millones, un monto récord de aportes en las primeras 24 horas desde que Biden bajó su candidatura. Hay mucho entusiasmo, mucha emoción por Kamala.
Está recaudando un montón de dinero. Ciertamente es una buena persona para competir contra Trump. Ella puede derrotar a Trump en un abrir y cerrar de ojos. Es, con diferencia, la mejor candidata que tenemos en este momento. Ella era fiscal y él es un criminal. ¿Qué más hay que decir? Quien también entregó sus primeras palabras tras la salida de Biden de la carrera presidencial fue el candidato republicano Donald Trump, quien se enfrenta a un nuevo rival. Ahora debemos vencer a una nueva víctima, la mentirosa Kamala Harris. Estos 3 años y medio, la mentirosa Kamala Harris ha sido la fuerza ultraliberal detrás de cada una de las catástrofes de Biden. Es una radical de izquierda lunática que quiere destruir el país si tiene la oportunidad de llegar al poder. No lo permitiremos. Joe Biden finalmente puso las esperanzas de su partido sobre la vicepresidenta en una carrera por la Casa Blanca que no deja de dar sorpresa a medida que nos acercamos a las elecciones del 5 de noviembre. God bless you all. May God protect our troops. Kamala Harris no es aún la candidata oficial, pero ha logrado donaciones récord y el apoyo de suficientes delegados como para ser nominada en agosto en la convención demócrata. Hay aún muchísimo que analizar y para eso nos vamos a Estados Unidos y vamos a conversar con María Isabel Puerta, analista política, académica de ciencia política en Valencia College en Orlando, Florida. Florida, que es un estado que así como fue Texas en el pasado antes, con anteriores presidentes, ahora con Trump, es un estado eminentemente conocido por ser republicano. Muchísimas gracias, María Isabel, por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes, Mónica. Muchas gracias. A ver, lo primero, ¿cómo describirías tú el estado anímico electoral después de que abandonara Biden, la campaña, pero también de que le endorsara su apoyo, le entregara su apoyo a Kamala Harris? ¿Cómo cambió, según tú, el eje o el momento anímico de la campaña en ambos lados? Bueno, en principio, entre los demócratas se nota que hay otro ánimo. Hay una suerte de energía que no había, al menos en las últimas 3 semanas, estaba el ánimo muy por debajo. Yo noto que hay una percepción, por ejemplo, conversando con estudiantes hoy, justamente es interesante ver que se percibe que hay como un reset de la campaña del lado demócrata. Del lado republicano, observo, hoy estuve viendo un focus group de mujeres republicanas, hay preocupación. Creo que esto los ha tomado por sorpresa. Ahora, la campaña republicana, tú me corriges si no es así, pero la campaña republicana tiene que hacer 2 cosas. Por un lado, está en qué estados se concentra y bueno, ambas campañas tienen que mirar a los estados bisagra, esos que no están asegurados, digamos. Y en el caso de los republicanos pareciera ser que tienen que tratar de destruir lo que se llama como muro azul, que es, entre otros, está conformado por 3 estados, pero entre otros Pensilvania. Y tienen que tratar este muro azul, o sea, este muro demócrata de esos estados que pueden ir para uno o para otro, ¿o no? Sí, claro. Es decir, el Partido Republicano en este momento tiene la ventaja de que Trump estaba 2-3 puntos por encima de Biden. Claro. En Michigan, Wisconsin, Pensilvania, aunque esos son encuestas que cambian. Por ejemplo, hoy tuvimos unas encuestas de Ipsos Reuters donde nos dan la idea de que ella está subiendo un poco más de lo que Biden tenía, recortándole la ventaja a Trump. Sin embargo, el asunto está en que Pensilvania y Michigan son 2 estados clave. Claro. Y hay una percepción de que posiblemente con su compañero de fórmula, el vicepresidente, eso pueda ayudar en el caso de Pensilvania si ella escoge a Josh Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania. Claro. En el caso de Michigan está descartado que sea la gobernadora Whitmer, ya ella lo ha dicho y es parte del comité de elección de la vicepresidenta. Entonces ahí lo que se le plantea a la campaña de Harris
es que tiene que trabajar estos estados, por supuesto. Esto va a ser vital para su campaña y para las posibilidades de ganar. Sin esos 3 estados que nos mencionas, no hay ni una posibilidad de que gane. Ahora, hablemos de estrategias. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Cómo va a atacar la campaña? Y digo atacar porque aquí la cosa está brava y el ambiente está fuerte. ¿Cómo va a atacar la campaña republicana? Y Donald Trump, ya lo hemos visto fuertísimo en contra de Harris, a Kamala Harris y a quien sea. Tenemos que saber primero el compañero de fórmula para entender qué estrategia van a ocupar. Pero a ella, ¿les conviene tanto apuntar a temas como que es afroamericana, que tiene ascendencia además asiática, que es mujer, que no tiene hijos? Porque hemos visto que han empezado como a tratar de no usar tanto eso, ¿sí o no? ¿Les sirve, no les sirve o puede ser como un boomerang? Yo creo que es peligroso. Las mujeres demócratas están preparándose para la guerra, así de simple. Ya. Y hay una suerte de alianza entre mujeres latinas, afroamericanas, asiáticas. Esta vez no van a encontrar quizás la precaución que había cuando Hillary Clinton en el 2016 tuvo una campaña también llena, víctima de ataques de todo tipo, porque no era solamente atacándola como mujer, sino en su desempeño profesional como secretaria de Estado, que es, en el caso de Kamala Harris, también parte de la estrategia. No es solamente como mujer afroamericana, asiática, sino también como fiscal. Entonces, creo que la campaña de Harris sabe que vienen ataques, ya han comenzado. Si vemos en las redes sociales del Partido Republicano, los ataques hacia ella han sido despiadados y en algunos casos totalmente deplorables, porque son acusaciones personales que no tienen nada que ver con política. Y sin embargo, creo que se van a encontrar con un enemigo para el que quizás no están preparados. Ahora, cuéntanos, ¿cómo se ha evaluado en el ámbito republicano a Vance como el candidato elegido por Trump a la vicepresidencia? Alguien que es como una renovación, una aposta de la línea de Trump dentro del Partido Republicano. ¿Cómo se evalúa aquello y cómo se evalúa lo que ha hecho en estos días de campaña? Creo que a partir del domingo ha habido una especie de repliegue de los republicanos y me daba cuenta de eso hoy cuando veía el focus group de estas mujeres republicanas, sin duda alguna, pero muy preocupadas porque creen que Vance no va a estar a la altura del reto que se les va a presentar, sobre todo si Harris escoge a un compañero de fórmula que sea, digamos, tiene una lista de candidatos que uno es mejor que el otro, ¿no? Astronautas, gobernadores, es decir, hay preocupación de que quizás Trump no pensó en ampliar la base de su partido, sino tratar de mantener la influencia que él tiene en el partido con alguien muy similar. Y eso no le va a traer nuevos votantes. Esa es una preocupación que hay, además de otros aspectos personales de Vance que están surgiendo, porque por supuesto es un hombre que no ha estado expuesto a la luz pública. Lo que tiene son 18 meses en el Senado, no ha estado expuesto a la trayectoria de un político de mucha cancha aquí. Y eso está saliendo ahorita con toda la información que se está divulgando en redes sociales. Claro, no es como Trump, que uno ya le conoce todas las luces y todas las sombras que tiene en la historia, o a la misma Kamala Harris. Uno ya sabe lo que ha hecho bien, lo que no ha hecho bien, porque tiene a Biden también, imagínate la cantidad de años. Ahora, ayúdanos a entender a qué público tiene que apuntar cada campaña si quiere ganar. En la época de Biden y de Obama, por cierto, se hablaba de esta coalición de afroamericanos, latinos, jóvenes, mujeres, pero la pregunta es, ¿a quiénes de ellos con mayor urgencia los demócratas tienen que apuntar? Y los republicanos también, ¿a quiénes tienen que apuntar? ¿Qué tipo de votante? Cada uno.
creo que la disputa sin duda del Partido Republicano y del Partido Demócrata, es decir, Trump está tratando de recortar la diferencia en cuanto al voto hispano. Por supuesto, ellos entienden que las mujeres, y sobre todo las mujeres de los suburbios, son un electorado que difícilmente el Partido Republicano va a poder recuperar, sobre todo por el tema de la salud reproductiva. Aborto. Sin embargo, ellos creen que en lugar de tratar de hacer un esfuerzo con las mujeres, van a tratar de irse hacia jóvenes, específicamente jóvenes latinos y jóvenes afroamericanos. Sin embargo, yo creo que la campaña de Kamala Harris también va a tratar de dirigir su mirada hacia no solamente mujeres blancas, mujeres latinas, mujeres asiáticas, sino que también, y hemos visto algunos números de la encuesta que hace YouGov con The Economist, hay algunos números interesantes en cuanto a la población joven. Yo creo que eso va a ser vital para las dos campañas, tanto para la de Trump como para la de Harris. Sin embargo, ahí lo importante va a ser el mensaje. Y creo que la candidata Harris tiene que hacer énfasis en el tema de la deuda estudiantil, cosa que el expresidente Trump, por supuesto, rechaza y se opone. Creo que ahí va a ser clave en ese electorado, mientras que creo que va a ser difícil para Harris quizás sacar los números que tenía Biden con los hombres blancos, pero eso dependerá de quién escoja como compañero de fórmula. Claro, que uno pudiera esperar evidentemente que sea hombre, obvio, y que sea blanco. ¿Cuál? Es otra cosa, pero uno podría ya firmar aquí que va a ser así como evidente. ¿Cómo viste a todo esto el discurso de hoy día del presidente Joe Biden? Porque la verdad que muchos esperamos que fuera más breve y probablemente más sustancioso de lo que fue. No fue un discurso de despedida, que era lo que muchos esperaban. Creo que fue un mensaje a la nación donde él justifica el por qué se retira de la reelección, es decir, desiste de la reelección, pero no va a abandonar su cargo como presidente. Expone sus razones por las cuales todavía le queda trabajo por hacer y deja un planteamiento de lo que ha sido su hoja de servicio y del por qué él cree que está haciendo lo correcto. Aun cuando piensa que podía dar más, está claro que tiene que hacerse a un lado para que el partido y el país puedan tomar un rumbo que sea seguro en cuanto a la preservación y la protección de la democracia. Me parece que fue un mensaje, no quisiera usar la expresión de justificación, pero sí como para una exposición de motivos, Esta es la razón por la cual yo desisto de la reelección. Y cierro Entonces me parece que no fue de despedida. Y cierro preguntándote, como hablábamos de las campañas, si tú tuvieras que aconsejarle a la campaña republicana y a la campaña demócrata, ¿con qué emoción trabajar? Porque esto es de qué relatos se impone, qué datos, muchas veces no, sino que también tiene mucho que ver con emoción. ¿A qué emoción debiera apelar cada una de las campañas, crees tú, a cuál debiera apelar y a cuál va a apelar? Creo que la campaña republicana insiste en la misma fórmula del 2020, que fue la misma del 2016, de hablar de la oscuridad. El país está viviendo una etapa de profundo, todo oscuro en el sentido del crimen, la inmigración, es decir, un panorama totalmente negativo. Eso le funcionó en el 2016, pero en el 2020 no. Y en este momento, con la economía que tenemos en este país, la gente lo que necesita es esperanza. Esperanza, que es lo que yo entiendo que está planteando la candidatura de Harris, porque ella está hablando de no volver atrás, sino de mirar al futuro. Me parece que hay un contraste interesante porque Trump sigue anclado en la oscuridad, en el pesimismo, en lo negativo,
mientras que la otra campaña está hablando de vamos a continuar desarrollando, vamos a seguir sacándole provecho a esto que se sentaron las bases y vamos a mirar al futuro. Me parece que ahí hay un contraste y creo que el Partido Republicano está muy amarrado a esa visión pesimista del país. María Isabel Puerta, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Florida, justamente, con tu visión, con tu análisis sobre este momento tan importante. Damos la bienvenida como parte del grupo de expertos que siempre consultamos en Conexión Global Prime. Un abrazo. Ay, un abrazo, muchísimas gracias, un gusto. Ahí estaba Florida, es súper importante también. Hemos hablado del color rojo, que es el color de los republicanos, el azul, que es el color de los demócratas tradicionalmente en Estados Unidos, pero también a lo largo de la historia lo que va cambiando es qué estados son vistos como los estados icónicos. Cuando estábamos con Bush padre, Texas era claramente el estado por esencia que encarnaba al Partido Republicano. Hoy día lo es Florida, desde donde conversamos con María Isabel Puerta. En cambio, por ejemplo, si nos vamos al estado por esencia demócrata, ¿cuál es? Evidentemente que California. Y por eso, un estado donde trabajó Kamala Harris, la virtual candidata demócrata, aunque tiene que pasar por la convención, evidentemente, de ese partido, pero evidentemente también que por esa razón es que se dice su compañero de fórmula no va a ser de ninguna manera Newsom, que es el gobernador de California, porque no tiene sentido para alguien que tiene que tratar de acortar distancias con Donald Trump, intentar reforzar el estado de donde ella viene también en su parte de su trabajo, y además el estado que es ícono o emblema o muy favorable, por supuesto, a los demócratas. Así es que evidentemente que eso, algunos dicen, les decíamos, que en estos estados bisagras y en donde está de alguna manera este muro que conforman Pensilvania, Michigan y Wisconsin, este muro azul, es decir, este muro de estados que logró recuperar Joe Biden, van a ser decisivos como estados de batalla y además, por supuesto, porque como se van cambiando de un lado para otro, para los demócratas es clave tenerlos aferrados, no dejarlos ir en esta ocasión. Sin ellos no se gana. Vamos a conversar. Mira, está en Michigan, Cassandra, que te saludamos nuevamente. Qué gusto estar una vez más contigo, doctora de Ciencias Políticas y además, por supuesto, panelista habitual de Conexión Global Prime. Cassandra, qué gusto hablar contigo. Sí, buenas noches. Acabo de ver President Biden acá en Michigan. De hecho, estaba en un pueblo chico y lo vi en un bar y fui corriendo a la casa para explicarles exactamente cómo es la reacción del pueblo en el corazón de Estados Unidos ahora en este momento, en el Heartland. Oye, pero ni que lo hubiéramos, ya digamos la verdad, la mandamos para Michigan a Cassandra. CNN Chile la ha enviado a Cassandra a Michigan para que nos pueda reportear. Es que justo conversamos, explícanos la importancia de Michigan y cómo tú estuviste ahí en ese bar con los norteamericanos, cómo tomaron y cómo vieron, partidarios o no, de Biden este discurso y por qué es tan importante estos tres estados que mencionábamos, parte de este muro azul. Sí, la verdad es que obviamente son los estados como Michigan, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, que ellos van a determinar el resultado de esta elección. Hoy lo que yo percibí y lo que yo vi es un público que realmente respecta en gran manera a Biden, pero un alivio general, independiente de cuál partido. La verdad es que el público de Estados Unidos estaba bien listo para tener dos candidatos que podrían enfrentarse de una manera real. Y eso no es lo que vimos durante el debate. Vimos un presidente que obviamente no se podía conversar. Y la verdad, Mónica, es que el discurso fue recibido tépidamente. Mucha gente dijeron que les confirmó su percepción sobre el estatus mental de Biden en este momento. O sea que lejos de despejar dudas, tras las entrevistas, tras este discurso, incluso un discurso que es súper protegido, planeado, cuidado, se ratifica que claramente no podía ser candidato. Por Tito, que fue
con muchos errores, con una falta de energía y algo de confusión. Y no es para criticar estos puntos en sí mismo, es para decir que los mismos desafíos que todos percibimos durante el debate efectivamente continúan y algo de alivio se nota en tener presidente Biden claramente reconociendo de que su tiempo en esta campaña por lo menos ha terminado. Ahora, yo siempre me he preguntado, Cassandra, ¿por qué, siendo tan evidente aquello, y siendo que te acuerdas cuando estuvimos juntas en Estados Unidos en la elección que él gana, cuando él ya asume él mismo su victoria en este acto con Kamala Harris y con su esposa Jill, con el esposo de Kamala Harris, él dice, voy a hacer un puente entre los antiguos demócratas y los nuevos demócratas y no voy a ir a una nueva elección? ¿Qué pasó? Que si no estaba en condiciones, que si además tampoco era que rankeaba muy bien en las encuestas, ¿qué pasó que insistió en esto para que después analicemos lo que está pasando en estos días? Mira, la verdad es que nadie sabrá lo que pasa adentro, ¿no es cierto?, de las puertas cerradas de una familia, en los pensamientos de un hombre que ciertamente ha pasado 50 años de su vida trabajando en el espacio público. Obviamente es difícil decidir de salir de la vida pública cuando uno ya esté presente en aquello. Y también la verdad es que solo hay que ver a J.D. Vance, el vicepresidente de Trump. 5 años atrás, cuando Biden estaba diciendo que no iba a correr por un segundo tiempo, J.D. Vance estaba diciendo que Trump era Hitler y era inmoral y hacía parte de los republicanos que intentaban bloquearlo. Y hoy en día J.D. Vance es su vicepresidente. Entonces, la verdad es que muchas cosas pueden pasar en 4 años. Es verdad, y, es verdad. Y en la política muchas cosas pueden pasar en 4 semanas. ¿No es cierto? Faltan poco tiempo para las elecciones, pero poco tiempo en la política también puede ser mucho tiempo. Cassandra, sigamos analizando, ya está, es Kamala Harris, evidentemente que tendría que pasar una cosa muy rara para que no fuera ella, ya tiene los delegados suficientes para la convención demócrata de agosto. Quisiera preguntarte entonces, ¿es realmente, crees tú, la mejor opción que tenía el Partido Demócrata pensando en estos 4 o 6 estados que van a definir la elección? Porque de nuevo se lo decimos a la gente que está en sus casas, no se vota directo por el presidente, se pelea estado a estado. El que gana en voto popular en un estado se lleva todos los delegados para el colegio electoral y por lo tanto hay que ver esos estados que son ni tan de uno ni tan de otro, esos son los que pelean y definen la elección. Entonces uno se pregunta, ¿era la mejor carta a tu juicio? Yo creo que era la mejor candidata dado la situación y de nuevo para que el chileno entiende cómo funciona el sistema del partido en Estados Unidos, son 4.000 delegados que fueron electos en primarias que ya ocurrieron. Sí. Entonces ya alrededor de 20 millones de demócratas votaron en estas primarias. Entonces ellos votaron para una plataforma. Esa plataforma era Biden y Harris. Entonces, lo lógico y lo legal, además, es que estos 4.000 delegados que se van a juntar en Chicago en agosto ejercen su voto según como los demócratas, que en el fondo nosotros elegimos a estos delegados, cada estado. Entonces, al Biden a bajar, obviamente les deja la libertad de votar en quien quisieran votar. Sin embargo, ellos fueron elegidos por el equipo de Biden y Harris, justamente para votar y Biden y Harris en el Congreso. Entonces, habría sido una cosa muy ilógica y la verdad es que adentro del Partido Demócrata se habría pensado que al no elegir a Harris, ahora eso habría sido un racismo, un sexismo, a bloquearla, algo que a lo mejor no se habría contemplado si el vice de Biden no fuera afroamericana. Okay. Entonces, era importantísimo para afirmar el aporte de estos grupos en el Partido Demócrata que Kamala fuera la candidata entrando con la mayoría de aporte. Y creo que lo que nadie esperó es la profundidad, esa ola
de dinero que se han podido acumular, ¿no es cierto?, en estos últimos días. Récord, el número de más de 1 millón de nuevos donantes. Y eso, Mónica, es el número más importante, mucho más importante que el número total levantado. Es el número de votantes, de personas que donan nuevamente. Entonces, por el Partido Demócrata, sin duda fue la elección correcta. Ella va a sostener críticas, pero mantenga algo de consistencia y además, de alguna manera, respecta los procesos internos del partido. Sí, claro, porque cuando tú dices 1 millón de nuevos donantes, nos recuerda además la época de Obama en el sentido de que no es solo importante cuánto recauda, sino cuánta gente está dispuesta a entregar dinero por ti, porque te habla de movilización, de adhesión. Ahora quisiera preguntarte, tratando de mirar luces y sombras, ¿qué cosas de la biografía y de la candidata Harris le ayudan a enfrentar a Trump y qué cosas la perjudican, qué cosas no son buenas frente al votante, sobre todo más indeciso y de esos estados bisagra? Porque el que ya está definido por uno o por otro ya está, digamos. Entonces, ¿qué cosas le ayudan y qué cosas no? Por ejemplo, se ha dicho mucho que el hecho de que sea mujer y afroamericana, que un sector puede verlo como algo muy valioso respecto a la diversidad y de romper algunos techos, la verdad es que para otros puede ser mucho, para un cierto votante norteamericano, mucha diversidad. Mire, yo creo que solo hay que mirar la última elección. Francamente, la campaña de Harris en aquel momento no fue bien, o sea, no salió bien, los debates no estuvieron bien, no generó la energía. Ella no es Obama, no tiene el mismo capacidad oratórico, no en términos de cómo ella se proyecta. Y en la última elección ella corría un poco a la izquierda de Biden. Entonces, si me preguntas hoy cuáles son los desafíos que ella enfrenta, además de ser de que le complica un poco o le ha complicado en el pasado y quizá en estos años ha trabajado en estos temas, ¿no es cierto? Pero le complica de vez en cuando generar energía y la verdad es que sus posiciones que ella tomó, por ejemplo, en términos de migración, deportación, varios asuntos francamente relacionado al manejamiento de la frontera, estos fueron sus temas complejos hace 4 años y siguen siendo hoy en día, diría yo, el tema para ella en esa elección, donde ella intentará volver a ese tema y cerrarlo lo antes posible, porque es una percepción que existe entre demócratas y republicanos de que la situación en la frontera no se ha manejado bien y ella, por tener esa posición de responsabilidad sobre ese tema, le complica aún más. Su oposición a la pena de muerte cuando era fiscal de San Francisco, pero luego la defendió siendo fiscal general de California claro, uno dice, ella fue criticada por ser muy dura en algún momento como fiscal, eso le podría favorecer ahora, pero tema, por ejemplo, como pena de muerte, ¿dónde tiene que situarse para ser exitosa electoralmente? ¿Más dura, menos dura en el tema de la persecución criminal, me refiero? Sí, mira, en ese tema específicamente, como hay una elección donde te quiero apuntar recién, y eso es uno en Nueva York que ocurrió recién, donde Jamal Bowman perdió. Eso fue una primaria, yo diría la primaria más mirada en todo Estados Unidos. Y lo que ocurrió es que un flanco, una parte del Partido Demócrata que era muy progresista, fracasó de una manera muy rotunda y fue electo un demócrata muy moderado y fue un resultado muy chocante. Entonces, solo digo eso para explicar que hace 4 años estábamos en un otro momento social en el país. El problema de Kamala no va a ser su tiempo como un fiscal. El problema que ella enfrentará es más que nada su afiliación a California. Claro. Por ejemplo, mucha gente me ha preguntado, Gavin Newsom va a ser su vice.
Dice, no hay ninguna posibilidad. No, O sea, ni una. que la gente sigue haciendo esa pregunta. Es como esperar no que sea, es como esperar que sea una mujer o un afroamericano. Cero posibilidad. No, así ahí te lo voy a parar. Ahí te lo voy a parar. Porque yo creo que mucha gente dice que absolutamente no, pero creo que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, se ha demostrado muy fuerte. Las encuestas la tienen muy bien posicionado y hay en la estratégica del Partido Demócrata la idea de que es muy contraintuitivo y a lo mejor no es lo que se haga, pero hay una posibilidades. Mira, la verdad es que como Trump salió de este atentado pareciéndose un Avengers, ¿no es cierto? Hay algo como de mito acá. Entonces, por supuesto, los nombres que son más avanzados en la lista de quién sería su vice son hombres blancos de la mitad del país. Espera un poco ahí, Cassandra, porque tengo una gráfica preparada para irte preguntando por los nombres. Por supuesto, si nosotros estamos coordinadas. Era que no, si te fuiste a Michigan, imagínate, coordinadísima para este programa. Tenemos una gráfica que vamos a desplegar para que la gente pueda tratar de ir identificando. Te pongo primero John Shapiro. No vamos a poder revisar todos, pero John Shapiro, que es gobernador de Pensilvania, un estado de batalla, swing state, como se quiera. ¿Nombre posible? Claro, eso es el juego en todas las casas en Estados Unidos ahora. No jugamos más Monopolio, jugamos ese juego. Exacto. Y podemos ir uno por uno. Si quieren subir en Instagram, invito a todos a seguir a Josh Shapiro. El contenido mediática que él genera es realmente increíble. Es algo muy nuevo para el Partido Demócrata. Es entendido como bastante moderado. En las encuestas en Pennsylvania le va bárbaro. Y la verdad que mucha gente piensa que él podría ser una selección muy buena, específicamente por el impacto que ha tenido en Pennsylvania. Es judío y hay muchos demócratas que están muy preocupados sobre el impacto que la guerra en Gaza ha tenido, no solo para motivar a los intereses que ambos que existen adentro del Partido Demócrata. Entonces, la idea es que seleccionar a él levanta ese asunto más. Mark Kelly, senador de Arizona, bastante moderado. Es que de nuevo, déjame poner un punto, que también es un swing state en el caso de Arizona para complementar, entonces, porque no me alcanzará a pasar por todos, pero Mark Kelly me interesaba que tú me lo perfilaras porque es de un swing state y además, en este caso ya no es un gobernador, es un senador y de Arizona. ¿Qué más destacarías de Mark Kelly? Mira, es un astronauta. ¿Qué más quieres? Sí. ¿Okay? Ha ido hasta arriba, ha bajado, tiene un tremendo historia como un representante en Arizona porque es casado con Gabby Giffords, quien fue... Baleada, es que contemos quién fue Gabby Gifford, la esposa de Mark Kelly, fue la que termina muy mal herida el 2011 en un intento de asesinato. Entonces ahí tiene una cosa, o sea, una historia, un relato. Tremenda historia y mucha gente digan, no sería el par perfecto para Kamala, dado que su familia, ellos fueron victimizados, ¿no es cierto?, por violencia política. Entonces, ¿qué manera para neutralizar, ¿no es cierto?, el ataque en Trump? Ahí ellos podían lanzar un montón de imágenes en la tele de esto. Esa familia ha sido víctima de un atentado también. Esto podía disminuir como todo el brillo del atentado a Trump. Tú dices que esto de tener la historia de haber vivido ellos también la violencia política, tú dices que le podría de alguna manera beneficiar para contrarrestar a Trump, que Trump no es el único. Exactamente. En aquel momento, cuando J.D. Vance, cuando está en el debate y J.D. Vance comienza a conversar sin parar sobre qué milagro es que el presidente Trump sobrevivió eso, ahí el senador Kelly puede decir, entiendo exactamente el punto que estás haciendo porque yo también lo he hecho. Buena. A ver, vamos a poner de nuevo la gráfica, vamos a pedir de nuevo a nuestro equipo que lo ponga porque te quiero preguntar también por el gobernador de Kentucky. Ahí lo tenemos, Andy Beshear, también de un estado bisagra,
¿Qué piensas de él? Mira, pienso que entre él y Roy Cooper, de alguna manera, estas dos opciones hablan del futuro del Partido Demócrata. A ver, ¿por qué? Porque la pregunta es si el Partido Demócrata podrá expandirse y mantener algo de los avances que tuvo en el sur de Estados Unidos en las últimas elecciones. Por ejemplo, en el estado de Georgia, como ellos fueron exitosos, ¿no es cierto? Con las dos posiciones de Senado y con la posibilidad con Bashar o con Cooper de asegurar el voto de estos estados que han tendido más hacia el lado republicano, pero en los últimos años se han acercado más a las políticas demócratas. Ya, entiendo. Entonces, es una alternativa a ir al Heartland, es ir al sur. Claro, claro, porque además alguna gente dice que Carolina del Norte, que es un estado rojo, o sea, republicano, pero que además que no ha sido ganado por senadores ni por presidentes en 15 años por demócratas, pero que él, Roy Cooper, es impresionante para ganar elecciones. Te quiero preguntar por el último antes que se nos vaya, porque yo, con toda mi ignorancia, no le veo tantas opciones a Gavin Newsom en California, ni tampoco a Wes Moore de Maryland, porque es afroamericano también. El secretario de Transporte también se dice que es mucha diversidad para algunos grupos muy conservadores. A mí me parece que da lo mismo que sea abiertamente homosexual, pero algunos grupos electoralmente dicen no. Tú dices que Gretchen Whitmer todavía no es descartada del todo, pero el último, Pritzker, porque se nos va a acabar el tiempo, gobernador de Illinois. ¿Qué pros y contras le ves? Pros y contras, sí es carismático, pero no tiene el mismo, la capacidad, por ejemplo, de Shapiro mediático y de poder garantizar de traer un estado que se necesita. Porque al final del día, como hemos hablado, eso es un juego sobre 5 estados. Entonces, siempre un gobernador de un estado que se requiere ganar. No es opción. Si no se gana a Pennsylvania y a Michigan, uno de estos, chao. Entonces, la verdad es que no es tan importante ganar a Illinois como como en ese momento todo el enfoque político y estratégico está realmente, yo diría que va a venir alguien más probable de Ohio o de Pennsylvania. Creo que eso es en este momento donde se va. Pero yo pongo yo la verdad que creo que Kelly en este momento está con las posibilidades mayores por la historia personal y por lo que trae, que es algo un poco diferente a la Kamala. Además es un gobernador que maneja la frontera. Entonces, al tener un gobernador que puede manejar la frontera, él también podría diluir un poco ese tema para ella. Sí, que fue crítico también de ciertos manejos incluso de Biden, se atrevió a criticar ciertas cosas. Cierro preguntándote, se nos acabó absolutamente el tiempo. ¿Qué crees tú que va a ser la clave en los próximos días en la campaña? Mira, la clave en los próximos días es simplemente que Kamala sigue con su agenda en rigor, no necesita más hacer donde se han concentrado en los últimos días, que es de coordinar adentro del partido. La verdad es que lo que ella necesita hacer es no tener noticias grandes y defenderse contra los ataques que van a estar llegando contra Biden y en particularmente conseguir bajar esa historia de que ella hizo parte de algo muy oscuro de reprimir el estatus real de Biden. Lo que ella necesita es que Biden quede vivo, que va caminando en público, que va conversando en público y que se demuestra capaz de seguir como presidente. Eso es lo que más ella necesita. Porque si él consigue convencer al público y seguir siendo presidente, eso para ella es lo que ella necesita. Si en los próximos días, en el próximo mes, emerge otra crisis, eso sería muy malo para ella, muy malo para todo lo que ella necesita, que es enfocarse en la campaña ahora.
Cassandra, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Michigan, también uno de los puntos neurálgicos en este momento para la campaña y de aquí hasta noviembre. Muchísimas gracias. Siempre un placer. Gracias, Mónica. Pausa y regresamos con más a Conexión Global Prime. Y volvemos a Conexión Global Prime y vamos a conversar ahora con Ricardo Zúñiga, que está muy cerca de Washington, que es socio de la consultora Dinámica Américas y ex diplomático, además, altísimo rango del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Muchas gracias, Mónica. Quisiera primero preguntarte en términos más globales la importancia de esta elección, porque solemos centrarnos solamente y es porque es obvio que es importantísimo la presidencia, pero aquí también está en juego la Cámara de Representantes y parte importante del Senado. Entonces, hay mucho poder en juego en esta elección en noviembre. Sin duda, es excelente punto. Y la verdad es que la preocupación de los demócratas acerca de Biden iba exactamente en ese rumbo. La preocupación era no solamente perder la Casa Blanca, sino que posiblemente la Cámara de Representantes y el Senado también. Todo está en juego. También en esos estados claves para la presidencia, también son estados claves para el control del Congreso. Ahora, cuando Joe Biden decide dar un paso al costado en esta carrera, y lo hemos escuchado hoy día también recientemente en un discurso, esto tiene consecuencias para la carrera presidencial, pero también para Estados Unidos de hoy y para su presidencia. Y quisiera preguntarte cuáles son en lo interno y en lo externo esas consecuencias, en qué pie queda su presidencia y Estados Unidos también. Bueno, yo creo que para empezar es exactamente así, y así lo colocó el presidente Biden hoy por la tarde, que esta elección se trata de la definición del rumbo de los Estados Unidos y la protección del modelo democrático de los Estados Unidos, porque la gran preocupación que han colocado los demócratas es que la campaña del expresidente Trump representa una amenaza a la democracia y el modelo republicano de los Estados Unidos. A nivel internacional también han presentado al expresidente Trump como una figura que amenaza el papel de los Estados Unidos en la comunidad internacional y la estabilidad geopolítica, específicamente por la cercanía que ha tenido en el pasado con personajes como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Viktor Orbán en Hungría, que representan un poder autoritario, un contraste muy fuerte que van a querer enfatizar los demócratas en términos de ese papel de los Estados Unidos. ¿Cómo toman los norteamericanos, me gustaría tu visión, más allá de tu perspectiva o tu opinión, pero el público norteamericano, cómo toma la cercanía de Trump con Putin? Porque cuando uno conversa con algunos norteamericanos, unos te dicen que les parece espantoso, que la influencia de Rusia, que tiene que ver con que lo ven como un contraste con la independencia que tiene de Estados Unidos, y otros dicen, no, es un hombre súper admirable porque es firme, porque es fuerte, les gusta como modelo. Entonces, por eso te pregunto, ¿juega a favor o en contra de las preferencias electorales la política exterior que plantea también de alguna manera Trump, cuando también dice Estados Unidos de nuevo, Estados Unidos fuerte? Si cada país de la OTAN no aporta lo que tiene, entonces no tiene derecho a defensa. ¿Cómo cae, cómo se recibe electoralmente en Estados Unidos? Electoralmente, las relaciones internacionales no tienen mucho efecto en términos tradicionalmente no ha afectado mucho la votación de los Estados Unidos, con la excepción de cuando es una cuestión de que si habrá o no guerra o un conflicto, que claramente es algo muy impopular entre los votantes norteamericanos, y por eso Biden enfatizó que por la primera vez en décadas Estados Unidos no está en ningún conflicto. Durante su presidencia Estados Unidos no ha estado en ningún conflicto.
Pero en términos de la aceptación de Putin, es interesante porque la gran mayoría de los republicanos rechazan también a Putin y admiran a OTAN y quieren proteger la relación de Estados Unidos con OTAN. Entonces, esa posición del expresidente Trump, junto con algunos otros miembros de su círculo, no es una posición popular mismo dentro del Partido Republicano. Entonces es algo que es aparte y no dentro de esa tradición de un partido que tradicionalmente tenía una antipatía muy fuerte contra Putin, Rusia, acordando todavía la época de la Guerra Fría y la Unión Soviética. Ahora, en otro ámbito, la migración ha sido uno de los temas que en las encuestas y en la evaluación política se ven complejas para el Partido Demócrata y en especial para Kamala Harris, que tuvo en algún momento este tema a su cargo. ¿Cómo crees que va a influir en la campaña y qué debiera hacer cada lado? Porque cada lado trata de hacer sus puntos, evidentemente, y aprovechar desde su perspectiva este tema. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, aquí claramente será uno de los temas más importantes y un punto débil para la administración y la campaña de la vicepresidenta Harris, porque estuvieron en el poder cuando vimos este flujo tan enorme hacia los Estados Unidos, números históricos en toda la región. Yo sé que Chile también ha sentido ese flujo, pero son números históricos que han estado llegando a las fronteras de todos los países de las Américas. Entonces, en Estados Unidos yo creo que claramente el problema que tiene la Casa Blanca en este momento es que a pesar de haber llegado a un acuerdo con los republicanos del Congreso, como el equipo de Trump y el expresidente Trump no quería tener una solución durante un año electoral, sino que quería utilizar esto como una palanca contra los demócratas, es muy difícil llegar a una solución duradera con el Partido Republicano en el Congreso. Entonces van a tener que enfocarse en medidas temporales y tácticas para tratar de arrestar ese flujo. Han tenido la suerte de que los números han caído y algunas políticas sí han tenido éxito, pero también los números suben y caen con su propia lógica y han tenido ya meses que, como presentó el presidente Biden hoy en la tarde, a números más bajos que durante los finales de la época de Trump. Ricardo, normalmente se da lo que tú nos decías, que la política exterior no tiene un peso decisivo en una campaña, pero no solo en Estados Unidos, salvo temas muy críticos en general en todos los países, son temas internos. Sin embargo, sí hemos visto una cierta repercusión nada de despreciable respecto de votantes jóvenes por el tema de Israel. Y hoy habló en tu país, en Estados Unidos, Netanyahu, y me refiero a esa crítica hacia Biden y por tanto podría heredarla a Kamala Harris respecto a su postura con Israel, en estos votantes más progresistas, jóvenes. ¿Cómo se vio la locución de Netanyahu y si tú crees que este tema sí pudiera ser relevante en la campaña? Sí es relevante en la campaña porque la postura de la administración había desanimado a muchos jóvenes del partido, activistas, no solamente activistas, pero la juventud en general, que había visto este conflicto de una forma diferente que generaciones anteriores en Estados Unidos, con un enfoque muy fuerte en la situación de la comunidad palestina y rechazando el uso de la violencia, al mismo tiempo que se reconocía la injusticia de los ataques a Hamas el año pasado. Entonces, pero claramente representaba un reto importante para la administración, que estaba tratando de defender la alianza con Israel al mismo tiempo que querían controlar la violencia en Gaza y traer fin al conflicto, como presentó el presidente Biden ahora. Ahora, Kamala Harris tiene una postura un poco diferente, que es bastante más enfocada en la situación humanitaria, que le va a ayudar bastante entre los jóvenes. Y no solamente los que salen a manifestar, sino que es algo general. Hay una diferencia muy importante y ha habido un giro, en opinión, más que todo, que se presenta en la juventud norteamericana.
Si tú tuvieras que definir cuáles son los temas internos ahora que van a realmente definir esta elección. A veces son naturales y a veces son los que los propios candidatos o candidatas logran imponer en el centro del relato. ¿Cuáles crees tú que van a ser los temas que van a marcar la elección? Bueno, aquí yo creo que lo importante es que hay temas puntuales que van a aparecer en cualquier campaña en casi cualquier país. La situación económica, cómo se percibe esa situación, la protección del sistema de salud, cosas así, la educación, todo lo normal va a aparecer, pero la verdad es que lo más importante es que esta campaña se va a presentar por ambos lados como una lucha para el espíritu, ¿no? El alma del país. Entonces, como en términos culturales, de cultura política y de cultura democrática más que todo, del lado de los demócratas van a presentar a Trump como una amenaza a la democracia, utilizando la actuación, que él había ayudado y movilizado al ataque al Capitolio, el 6 de enero del 2021. Entonces ellos van a utilizar eso como una amenaza a la democracia. Del lado republicano, lo que están alegando es que los demócratas están tratando de cambiar la sociedad, están amenazando a las tradiciones culturales, el papel de las mujeres en la familia. Ahora lo que ha entrado al eje de la campaña es un documento escrito por un instituto, el Heritage Institute, que se llama el Proyecto 2025. Y eso ha empezado a animar bastantes demócratas porque ahora ven claramente por escrito, digamos, un plan que se supone Ricardo, que fue diseñado para una administración Trump. Si pudiéramos hacer un alto y un cierto foco para ir cerrando, hay dos preguntas y una justamente la leíste de nuestra mente y es ¿qué es este proyecto 2025 del cual se trata de distanciar ahora Donald Trump y que es escrito, redactado por la Fundación Heritage? Pero sería bueno que le contaras a quienes nos ven en qué consiste, por qué llama tanto la atención y de qué se trata esta Fundación Heritage. Heritage para empezar, es un instituto que tiene larga trayectoria del lado del Partido Republicano, empezando en los años 80, pero que se ha transformado en una institución que representa el pensamiento de Trump, más que todo, que es conservador y populista, o populista antes de todo, y no pego tradicional a los valores conservadores en Estados Unidos, como el libre comercio y lo demás. Ha cambiado a una postura bastante más del conservadurismo social en Estados Unidos y el populismo. Entonces, este documento era algo que prepararon varias personas que habían integrado el equipo del expresidente Trump cuando él era presidente, y también de personas alrededor, como J.D. Vance, que escogió como vicepresidente, formó parte, digamos, del equipo que estaba integrado en diseñar este programa. A final de cuentas, es un listado de planes, de propuestas para un gobierno republicano que, por ejemplo, es más que tradicional, se considera radical. Y hasta, por ejemplo, tiene en cuestiones de aborto, va bastante más allá que la ley actual, en cuestiones así de cómo deberían impulsar las políticas públicas alrededor de la familia, poner a la religión en la escuela pública, acabar con bastantes las protecciones para los trabajadores, que han sido muy tradicionales. Están minando, digamos, un Estado que se ha creado a través de muchas administraciones desde 1930 en Estados Unidos, cosas que se consideran como parte normal, digamos, del ámbito público. Entonces, por eso Trump sabe que no es muy popular y se está distanciando, a pesar de que una gran parte de en gran medida fue su equipo que diseñó este plan. Pero ahora que ve que el rechazo popular, se está tratando de distanciar. Entonces los demócratas van a tratar de utilizar esto como un mapa, digamos, un cronograma de por qué deberían estar preocupados los ciudadanos americanos acerca de en un segundo turno de Trump.
Sí, claro, porque además entiendo que, entre otras cosas, para finalizar, también pretende, como este proyecto 2025, del cual se desentiende ahora Trump, reformular también y aumentar los poderes de la presidencia y reformar otras instituciones. Por lo tanto, es una arquitectura completa la que plantea respecto del sistema político y de las políticas sociales, Ricardo. Es radical, es un programa radical en el ámbito y en el contexto norteamericano, sin duda es un documento muy radical, entonces por eso ha sido muy útil para los demócratas en este momento. Ricardo Zúñiga, socio de la consultora Dinámica Américas y ex diplomático, además de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos. Muchísimas gracias, ha sido un honor contar contigo en Conexión Global Prime. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Ahí está, siempre con nuevas voces entonces aquí también en Conexión Global Prime. Hoy día 2 nuevos panelistas que se incorporan a nuestro grupo que va a estar trabajando en esta cobertura de las elecciones. Lo seguimos paso a paso. Evidentemente también estamos preocupados de las elecciones en Venezuela, pero nos importa porque el tipo de democracia, la calidad de la democracia es lo que está en debate en el año con mayor cantidad de elecciones en todo el planeta, más de la mitad de los habitantes de este planeta sufragando, eligiendo gobiernos o parlamentos en esta temporada electoral, planetaria realmente. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime. Que tengan muy buenas noches.